Buenos días, compañeros. Denme un minuto. Ajá. Buenos días, compañeros. Vamos a iniciar nuestra clase. Estamos hablando, recuerden que bueno, desde la semana pasada empezamos a hablar de lo que son las autoridades laborales. Dentro de estas autoridades laborales, pues veíamos que de acuerdo a la reforma que se da en el 2019, las autoridades, bueno, ya cambiaron, ¿no? Hay unas nuevas autoridades y decíamos que dentro de esta reforma del 2019, lo importante o lo que se resalta mucho es que desaparecen las juntas para poderse crear los tribunales laborales, ¿no? Los tribunales laborales que ahora pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Vamos a tener tribunales laborales a nivel federal y tribunales laborales a nivel estatal, ¿no? Pero bueno, acá lo interesante es que con esta reforma lo que se pretende es que los juicios laborales sean más ágiles, ¿sí? Recordemos que antes estaban las juntas. Al encontrarse ante las juntas, pues decíamos que las juntas pertenecen al Poder Ejecutivo, ¿sí? Y bueno, como pertenecían al Poder Ejecutivo, decíamos que su integración lo conformaba, bueno, era también, su conformación era tripartita, ¿no? Había representantes del gobierno, había representantes de los trabajadores y de los patrones. Era totalmente diferente su organización, pero bueno, independientemente de eso, también teníamos que las juntas pues también tenían autonomía, ¿no? ¿Ok? También con esa situación tenemos nosotros, decíamos que de acuerdo, de acuerdo a la reforma, los juicios que se hayan iniciado antes de que se crearan los tribunales laborales, estos procedimientos pues, se van a regular con el procedimiento anterior, igual pues se va a regular por lo que hace también a las autoridades laborales anteriores, es decir, tenemos ahorita hasta la fecha, todavía siguen funcionando las juntas. Estas juntas van a terminar de elaborar hasta que ellos concluyan los juicios que tienen pendientes. Juicios, bueno, que todos sabemos que son un gran número, lo cual quiere decir que todavía van a tener vida las juntas un buen tiempo, ¿no? Sí. El procedimiento laboral también cambia, ¿no? Cambia porque decíamos, ¿no? Ahora para que tú puedas presentar una demanda laboral, pues lo primero que tienes que hacer es agotar el procedimiento de conciliación. La característica de esta conciliación va a ser que es totalmente diferente, ¿no? Acá esta conciliación la vamos a llevar con personal que va a ser independiente del tribunal laboral, ¿no? Con esto que es lo que se pretende, pues que haya mejor que la conciliación realmente sea una conciliación, que el convenio que llegue pues sea un convenio favorable para ambas partes, no como anteriormente ocurría, ¿no? Que el convenio era favorable para quién, pues para el patrón, ¿no? ¿Ok? Bueno, en clase pasada veíamos lo que era, dentro de estas autoridades laborales, hablábamos de lo que era la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. ¿Recuerdan ustedes algo de esta Procuraduría? ¿Cuál es su función? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Para qué nos sirve? Bueno, decíamos que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, su función era defender al trabajador, ¿no? Decíamos que nosotros como trabajadores, si ya estábamos ante la presencia de un despido injustificado, pues podíamos acudir ante ellos, ¿no? Y ellos tenían la facultad de hacer llamar al patrón y de concertar una cita para que pudieran llegar a un arreglo, ¿no? Tanto patrón como trabajador. En caso de que no se pudiera llegar a un arreglo, bueno, pues también a la Procuraduría te podría representar ante un juicio. Y decíamos que también acá, por lo que hace la Procuraduría, bueno, acá el servicio que él otorga es un servicio gratuito, ¿sí? Eso nos ayuda para que, bueno, para lo que es el trabajador, ¿no? Recordemos que el trabajador se está en una situación de despido injustificado, pues él no cuenta con los medios necesarios para poder contratar a un abogado, ¿no? Y bueno, también tenemos que muchas veces el abogado, en lugar de ayudarle, pues le perjudica, ¿no? Por las cuestiones económicas, ¿verdad? Bueno, después tenemos que esa es la función de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ¿no? Su función es proteger al trabajador, su función es tratar de llegar a un arreglo, su función es intervenir en algún procedimiento,
el trabajador se sienta protegido por una autoridad, ¿no? ¿Ok? Bueno, también veíamos la forma en la que se van a elegir a los procuradores, cuáles eran los requisitos que se necesitaban para ser procuradores, ¿no? En primer lugar, pues se necesita ser procurador, ¿verdad? Después de esto veíamos otra autoridad. ¿Recuerdan ustedes? La siguiente autoridad que veíamos era el Servicio Nacional del Empleo. Decíamos que es una institución pública de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ella también, los servicios que ella otorga son de forma gratuita. Son de forma gratuita, también, bueno, ahí va a ser personalizada la atención y tenemos que, a través del Servicio Nacional del Empleo, lo que se pretende es solucionar los problemas de desempleo y subempleo en el país. Decíamos que acá en esta autoridad del Servicio Nacional del Empleo, decíamos también que acá entrarían lo que son las ferias del empleo, ¿no? Ahí esta institución pues va a realizar estas ferias del empleo, ¿no? También decíamos que el Servicio Nacional del Empleo, cuando se contratan a trabajadores en el extranjero, pues también ella también va a tener participación, ¿no? Muchas ocasiones quien hace la convocatoria para estos empleos en el extranjero, pues es el Servicio Nacional del Empleo, ¿no? Esta institución, pues igual, nosotros queremos ir a trabajar al extranjero, bueno, podemos ir checar en esta institución cuáles son las vacantes, ¿no? Que se están ofertando y poder concursar para alguna de estas vacantes, ¿no? Decíamos también que si esté involucrado el Servicio Nacional del Empleo, pues también es una protección para el trabajador, ¿no? Porque, bueno, también hemos escuchado en muchas ocasiones de que hay fraudes, ¿no? Fraudes laborales, ¿no? En donde te están ofreciendo que vayas a trabajar al empleo diciendo que no existe realmente un trabajo, ¿no? Sino que en muchas ocasiones se está hablando de una trata de personas, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué otra cuestión podremos mencionar del Servicio Nacional del Empleo, compañeros? Bueno, acá tenemos los servicios que ofrece: bolsa de trabajo, talleres para buscadores de empleo, ferias del empleo, información laboral vía telefónica, vinculación por internet, centros de intermediación laboral, kioscos de información, periódicos de ofertas de empleo y boletines informativos. Uno, por ejemplo, si va a la dependencia que está acá en Puebla, uno, en la entrada están las convocatorias, ¿no? De cuáles son los trabajos que en ese momento se están ofertando, ¿no? Y tú puedes presentarte para postular por uno de estas vacantes, ¿no? Igual también anteriormente, bueno, supongo que todavía se ha de hacer, también en el radio, ¿no? En el radio también llegaba el momento en el que el Servicio Nacional del Empleo, pues igual también daba a conocer cuáles eran los empleos que en ese momento se estaban ofertando para que uno pudiera postular. ¿Sí? Ok, ¿cómo ven, compañeros? Ya conocíamos estas autoridades. Yo sí, pero no sabía que era tan injusta. Bueno, yo no tenía contemplado que decían como sus ferias de empleo y era todo. No, su función es muy amplia. Su función es muy amplia. También acá, como nos dicen, ¿no? Dan talleres de capacitación. Tú también puedes ir, bueno, dan estos talleres de capacitación gratuitos y también te van a dar una constancia, ¿no? Esta constancia, pues de una u otra forma, también pues nos sirve para lo que es el currículum, ¿no? Tiene valor curricular, entonces también podríamos, bueno, si no estamos buscando trabajo, pues también podríamos ir a checar qué es lo que está ofertando, ¿no? Qué es lo que hay, cuáles son los cursos que en ese momento podemos nosotros tomar. ¿Sí? En el centro de intermediación laboral, me imagino que es como mediar al trabajador con patrón para llegar a un acuerdo justo o algo así. Sí. Ahora ya bueno, de acuerdo ahorita lo vamos a comentar, de acuerdo con la reforma, pues ya es más transparente, ¿no? Porque antes, por ejemplo,
es sabido por todos, ¿no? Cuando uno acudía a la junta, tú te ponías tu demanda laboral por despido injustificado, y bueno, acá igual que en todo, tú puedes llegar a un arreglo hasta antes de que se dicte la sentencia, ¿no? Pero bueno, acá, ¿qué era lo que pasaba? Acá, si tú llegabas a un arreglo acá en la junta, pues las prestaciones que tú estabas reclamando, pues iban al 50%. Pues si tú estabas reclamando 100,000 pesos, pues tú ibas a quedar, y si llegabas a un convenio, se iban a quedar en 50, ¿no? Porque estábamos llegando a un arreglo. Y acá lo que se pretende es escuchar a las partes y tratar de que este procedimiento sea más justo. También si no llegas a un arreglo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta comisión pues te va a dar lo que es una constancia, ¿no? Una constancia de que no estás llegando a un arreglo, y como no estás llegando a un arreglo, pues entonces con esa constancia ya vas a poder presentarte ante un tribunal, y pues vas a poder presentar lo que es tu demanda laboral. Si tú no tienes esa constancia, tú no podrás presentar tu demanda, ¿no? Okay. Entonces cambia totalmente. Bueno, después de esto, también estábamos hablando en clase pasada de otra autoridad, de la inspección del trabajo, ¿no? Ajá. Acá con esta autoridad de la inspección en el trabajo, ¿cuál era la finalidad o cuál es la función de esta autoridad? Bueno, tenemos que la función de es que lo que se pretende que realmente se cumpla con esta protección para los trabajadores en los centros de trabajo, ¿no? Es decir, se tiene que vigilar que realmente se cumplan con las normas de trabajo. De igual forma, la inspección de trabajo va a tener que asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más efectiva para cumplir las normas de trabajo. Tiene que realizar estudios, tiene que acopiar los datos que le soliciten las autoridades para procurar una armonía entre las relaciones de los trabajadores y de los patrones, ¿sí? Acá, cuando veíamos esto, ¿no? Cuando llegaban los inspectores a los centros de trabajo, decíamos que ellos van a entrevistar de forma independiente a cada trabajador para ver realmente cuáles son las condiciones en las que se están desempeñando, ¿no? Si realmente hay seguridad y higiene, ¿no? Acá es muy importante la función que realiza, ¿no? De una u otra forma se pretende que a través de esta autoridad realmente los trabajadores, los patrones cumplan con su obligación, ¿no? ¿Cuál es su obligación? Pues realmente respetar las normas del derecho laboral, y también respetar las medidas de seguridad e higiene, ¿no? Aunque bueno, ya está esta autoridad, nos falta todavía avanzar por lo que hace este rubro, sí nos falta, ¿no? Pero bueno, ya vamos más de gane, ¿no? También esta autoridad, de inspección del trabajo, dentro de los derechos y atribuciones que tienen, vamos a tener que ella también le corresponde auxiliar a los centros de conciliación y a los tribunales correspondientes. ¿Cómo van a auxiliarlos? Bueno, pues ellos igual decíamos, ¿no? Ellos pueden efectuar diligencias que les sean solicitadas por estas autoridades, ¿no? Podrían a lo mejor ir a los centros de trabajo, ¿no? Para ver realmente cuáles son las condiciones y dar su reporte respectivo, ¿no? De una u otra forma también es una autoridad, y esta autoridad también puede coadyuvar con lo que es la otra autoridad de conciliación. ¿A quiénes les auxilia, perdón, a los centros? De conciliación, y a los tribunales laborales, ¿no? Pero ya sería, bueno, esto también, esta atribución también se da con la reforma del 2019. Ok, bueno, esta ya la habíamos comentado, ahora vamos con la de
Mm. Ah, miren, esto está muy interesante. Recordemos que ahora, bueno, tenemos que, por ejemplo, por lo que hace la esclavitud, la esclavitud está prohibida, ¿verdad? No está permitida. Tenemos que, por lo que hace ahora la nueva forma en la que muchos trabajos se desempeñan, pues se habla ahora que estos trabajos en donde las jornadas son excesivas, el pago no es el adecuado, y que tienen a los trabajadores en situaciones pésimas, ahora se habla que hay una nueva esclavitud, ¿no? Esta esclavitud, pues, es esta forma de trabajo, ¿no? Bueno, ahora también se ha sabido, ¿no? De lo que son la trata de personas en los centros de trabajo, ¿no? ¿Cómo es esta trata de personas? Bueno, de igual forma, ¿no? Muchas ocasiones tienen a determinadas personas en situaciones muy deplorables y donde no les dan el salario, las condiciones de higiene, no hay condiciones de higiene ni de seguridad, bueno, y el trato es totalmente pésimo, ¿no? Que bueno, esto tendría mucho que ver o tendría mucha similitud con lo que hace la esclavitud laboral, ¿no? Que decían que ahora es la nueva forma de esclavitud, ¿no? Acá hay un protocolo de inspección para prevenir y detectar la trata de personas en los centros de trabajo. Este protocolo lo tienen ustedes en la plataforma. No sé si les dio tiempo de poderlo leer. ¿Ahorita? Ah, bueno, en casa lo pudieron leer. No, ¿verdad? Bueno, vamos a grandes rasgos a medio darle una leída para que podamos comentar, ¿no? A ver qué opinan ustedes al respecto. ¿Ustedes han escuchado de esto? ¿De la trata de personas en los centros de trabajo, compañeros? ¿Alguien de por allá del otro lado? Brian, Dana, Jessica, Eladio, ¿algunos de ustedes? Bueno, Eladio no puede contestar, pero los demás compañeros, Brian, Dana, Jessica, Brian, te queremos escuchar. No la había escuchado. Jessica, te escuchamos. Bueno, en lo personal yo no lo había escuchado, o sea, sí he escuchado de la trata de personas en otros aspectos, pero no en centros de trabajo. Bueno, a menos que sea cuando los engañan que van a trabajar y de ahí se los llevan a otro lugar. Sin llorar. Yo una vez, bueno, escuché, pero acerca de esta plataforma de ropa que es Shein, que, bueno, sí, no sé si se considera como trata de personas, pero por ejemplo, los trabajadores, eh, realmente no sé qué tan cierto haya sido, pero muchos sí se escuchó, bueno, grababan en cuestión de las etiquetas de ropa, porque venden variedad de cortinas y que supuestamente estas personas pedían ayuda, pero le digo, no sé qué tan cierto haya sido. Ahí le En mi comento. caso, profa, yo estoy como igual en la postura que comentaba mi compañera Jessie. Yo no había escuchado como trata de personas dentro de un centro de trabajo, a menos que fuese como un tipo de engaño, ¿no? Como ven a trabajar en esto y resulta ser otra cosa, ¿no? Pero no había escuchado como tal de esto. Hola, Brian, estás muy propio. Sí, realmente podría pensarse que no existe, ¿no? Pero realmente sí existe, tal y como comenta bueno, ¿cuándo se ha dado esta trata de personas en los centros de trabajo? Bueno, también acá es muy común cuando a ti te contratan para irte a trabajar en el extranjero, tú vas, según te van a pagar, tú llegas al lugar y realmente te quitan, por ejemplo, lo que es tu pasaporte, la visa, ¿no? Te lo quitan y con ello este centro de trabajo pues ya no te permite que tú puedas regresar, ¿no? Te dan el trabajo, pero realmente ni te pagan, ¿no? Te mantienen, bueno, en estos trabajos del extranjero, ¿no? Decíamos, te mantienen ahí, te mantienen encerrado, en un cuarto, hacinados todos, ¿no? Todos en un cuartito donde las condiciones son fatales, ¿no? Te cobran lo que es el hospedaje, la alimentación, todo te cobran y realmente no te dan nada de dinero, ¿no? Ahí estaríamos hablando de una trata de personas. Eso, bueno, eso es más común en el extranjero, por eso decíamos en clase pasada, ¿no?
si queremos irnos a un trabajo en el extranjero, pues sería bueno ir al Servicio Nacional del Empleo y ver cuáles son los trabajos que están ofertando para poder seguir a trabajar al extranjero, ¿no? Esa es una función que hace la Secretaría, dependencia, ¿no? El Servicio Nacional del Empleo, esta es una de sus funciones, ¿no? De esa forma protege al trabajador. Esta trata de personas en los centros de trabajo también se ha dado, por ejemplo, en los trabajadores del hogar, ¿no? ¿Qué pasa con estos trabajadores del hogar? Ya tienen sus derechos, sí, ya tienen sus derechos, pero de igual forma muchas veces no se respetan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Las tienen ahí, las tienen prácticamente como esclavas, ¿no? Llega esta persona que se va a dedicar a la limpieza del hogar, y se va a dedicar a la limpieza del hogar, va a estar ahí todo el día, y bueno, esta gente en muchas ocasiones, ¿qué les pasa, no? Que no les dan, igual no les pagan, les empiezan a pagar, después les empiezan a pagar menos, los tratos son inhumanos, y las tienen encerradas, realmente no les dan descanso, no pueden salir. Y bueno, aquí también estamos hablando de una trata de personas, y es en su centro de trabajo, ¿no? Porque su centro de trabajo es ese. Recuerdan que también apenas hubo un caso, ¿no? Acá en Puebla, de una señora de San Manuel, que incluso fue reina de belleza, no sé de qué municipio, y que la detuvieron en el Instituto Oriente, ¿se acuerdan? ¿No escucharon esa noticia? Ajá, que la retienen en el Instituto Oriente, una de sus empleadas del servicio doméstico logra escaparse y ella presenta su denuncia. Acá la situación fue que la forma en la que detuvieron a esta persona, a la que la tenía encerrada, que donde estamos hablando que es una trata de personas, a que donde la tenía encerrada la policía ministerial pues hizo mal su trabajo, entonces esta persona pues pudo salir, toda vez que esta orden de aprehensión no se llevó a cabo de acuerdo como marca la ley, ¿no? Pero bueno, eso ya de ahí se supo la historia de esta persona, ¿no? Esta persona traía gente de poblaciones, de municipios, de poblaciones indígenas, en donde la situación pues es muy precaria, ¿verdad? Las traía con engaño, las tenían encerradas, incluso ya después se supo, ¿no? Que esta persona las golpeaba, ¿no? Las dejaba encerradas, hubo trabajo, y no era esta la primera, sino que ya tiene muchos años atrás, ¿no? Y esta noticia se hizo muy fuerte porque estaban también invitando a la gente que había trabajado con ella para que presentaran su denuncia correspondiente, ¿no? Para que así entonces pues tuviese más fuerza, ¿no? Y se pudiera hacer algo. Ya no supimos en qué pasó, pero esa noticia ya tendrá 2 meses, 3 meses, más no es fue una noticia reciente, fue una noticia que pegó muy fuerte. También otra situación, creo que eso ya se nos había comentado, ¿no? Que en la Ciudad de México hubo una época en la que se estuvieron perdiendo ancianos, ¿no? Gente del día de la tercera edad, se estuvieron perdiendo, y y después se empezaron a levantar las denuncias, pero pues no se daba con estas personas, hasta que de igual forma una persona, no recuerdo bien cómo fue, si esta persona pudo escapar, hizo la denuncia correspondiente, acudieron a este centro, era un centro donde tenían ahí, todos los ancianos los tenían, me parece que era una maquiladora, los tenían a todos encadenados, igual también en condiciones infrahumanas, y los hacían trabajar, no les pagaban, igual también la alimentación que les daban pues era horrible, ¿no? Los tenían, entonces ya de ahí, bueno, procedieron a la liberación de estas personas, y pues acá estaríamos hablando de trata de personas, ¿sale? Bueno, acá hay un protocolo, es un protocolo de inspección para poder prevenir y detectar la trata de personas en los centros de trabajo. ¿Quién nos ayuda a leer, compañeros? Yo le ayudo a leer, profesora. ¿Les parece bien? Empezamos. Ok, vamos a empezar aquí, ¿les parece? En la visita de inspección. Inspección del trabajo. Protocolo de inspección para prevenir y detectar la trata de personas en los centros de trabajo. Las visitas de inspección objeto del presente protocolo
se realizarán previa instrucción de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo y la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. Además, se deberá actuar en brigada, la cual se deberá integrar por lo menos por 2 inspectores del trabajo, un representante del Ministerio Público, un representante del sistema estatal o municipal para el desarrollo integral de la familia, un representante de la Secretaría de Salud y de aquellas autoridades competentes en el ámbito local en materia de trata, a fin de salvaguardar la vida, la salud, la integridad física de las personas en posible situación de trata. Ok, seguimos acá. Ok, bueno, tenemos acá de una u otra forma también la inspección del trabajo, pues su función es esa, que ella va a acudir y va a acudir, bueno, de acuerdo a las inspecciones que ella realiza, si ella también se percata de que hay, de que si pudiera existir la trata de personas, bueno, pues se va a tener que realizar la inspección correspondiente para que se pueda liberar a estas personas, ¿no? Bueno, decíamos, esta trata de personas, bueno, ya se da también en los centros de trabajo, ¿no? ¿Ok? Otra autoridad que vamos a encontrar nosotros es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Por lo que hace esta comisión, bueno, tenemos, decíamos, ¿no? Tenemos que el salario mínimo cada año tiene su aumento, ¿verdad? Para que se pueda realizar este aumento, pues se necesita realizar estudios, ¿no? Con estos estudios que se van a realizar, lo que se pretende es que el salario mínimo que se va a establecer, pues sea el adecuado, que realmente el salario mínimo cumpla con su objetivo. ¿Cuál es la función del salario mínimo, compañeros? ¿Cuál es la qué? La función del salario mínimo. Pues retribuir al trabajador por su, bueno, redundante, pero por su trabajo. Por su trabajo, ¿no? Ajá, va a retribuir al trabajador, ¿no? Ah, bueno, ajá, para que no entre, ¿no? Sí. Ok, sí, tenemos que, bueno, igual, pero este salario mínimo tiene que ser el suficiente para cubrir las necesidades básicas de un jefe de familia, ¿no? Ok, bueno, tenemos acá, la figura del salario mínimo se establece en la Constitución de 1917, y acá nos dice, en el artículo 123, fracción sexta, nos establece en qué consiste el salario mínimo, y nos dice, el principio que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. ¿Ok? Así fue como se estableció en la Constitución de 1917. Acá lo interesante, por lo que hace el salario mínimo, tenemos esta situación. Dice, deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. ¿Okay? ¿Ya vieron? En sí el salario mínimo abarca muchas cuestiones, ¿no? Debe de ser suficiente, nos decía en la Constitución de 1917. ¿Sí? También ahí, en este artículo 123, en la fracción octava, se señala que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno. Después tenemos la Ley Federal de Trabajo, que es reglamentaria del artículo 123, retoma el precepto constitucional y establece en el artículo 90 que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Es la cantidad menor que debe recibir. ¿Ok? Bueno, vámonos. Déjenme ver si acá no tenemos. Ya empezamos a hablar. Okay. Bueno. Entonces tenemos que es la cantidad mínima. Vámonos, ¿alguien tendrá la Ley Federal de Trabajo a la mano, compañeros? A ver, déjenme ver si acá la tenemos.
Sí, Necesitamos, profesora. ¿sí? Vámonos. Nos puedes buscar en la ley federal de trabajo lo que es el salario mínimo. Pero espérame, dame un minuto para que te pueda decir en qué. Ahorita. Ok, artículo 90, compañera. Sí, profesora. Justamente, ya lo encontré. Ah, Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que recibe, que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y proveer a la educación obligatoria de las y los hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona trabajadora a la obtención de satisfactores. La fijación anual de los salarios mínimos o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido. ok. Bueno, gracias, compañera. Tenemos acá entonces nos está hablando del salario mínimo. Acá es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, ¿ustedes creen que el salario mínimo cumple con su función? No. No, ¿verdad? ¿En cuánto está el salario mínimo, compañeros? Ajá, sí, ya es más, sí, bueno, ya es un poco más alto, pero así, aún así no alcanza, ¿no? Salario mínimo del 2023, bueno, tenemos que está considerado en... A ver si estamos en lo correcto. 207.44 pesos. Sí, profesora. Ok, 207.44 pesos. Esa es la cantidad mínima que debe recibir un trabajador. Por 15, ¿cuánto sería? 207 pesos punto 44. Por 15, estaríamos Dan recibiendo. 3,111,6. Con eso nos alcanza para, con esto alcanzará para que pueda vivir una familia. No. No. No, Y ya profesora, y vieron todos todos. los integrantes de la familia. Vamos a poner una familia consciente, ¿no? El papá, mamá y el hijo, ¿no? Pero bueno, todavía tenemos que, no, en la familia, bueno, aunque ya han disminuido, ¿no? Porque bueno, en mi época, pues las familias eran de 8, ¿no? De 8 integrantes, papá, mamá y 5 hijitos o 6 hijitos, ¿no? Papá, mamá, 5 hijos, ¿no? Ahora ya es papá, mamá y 2 hijos, ¿no? Ya es un chorro. Ya es mucho, sí, ya son muchos, ¿no? Bueno, pero todavía hay familias integradas, papá, mamá, 4 hijos, papá, mamá, 3 hijos, ¿no? Y bueno, imagínense, con este salario se va a poder vivir. No, claro. No, ¿verdad? Entonces, bueno, hacemos cuentas y ni siquiera nos alcanzan comiendo nada más huevo o tortilla, ¿no? El huevo en cuanto está, ¿no? La tortilla en cuanto está. Sí. Y bueno, y aparte tiene que, decíamos, ¿no? Que esto tiene que cubrir todas las necesidades, ¿no? Decía la compañera esta que nos ayudaba a leer, ¿no? E incluso acá entra también la diversión, ¿no? Sí, claro. Bueno, no alcanza para eso, ¿no? Y si vamos a suponer, el trabajador está pagando renta, ¿en cuánto está la renta, no? O sea, ni siquiera alcanza. Es una burla, ¿no? Y en la actualidad hay muchas empresas que lo que te están pagando es el salario mínimo, ¿no? Antes, por ejemplo, a lo mejor habría empresas donde te pagaban 2 veces el salario mínimo, ¿no? Pero ahora, de acuerdo a la inflación, de acuerdo a todo,
pues ya la única forma en la que se están pagando es esto, no es una baba, ¿no? Están las ofertas de trabajo y salen con que te van a pagar 6,000 pesos mensuales, ¿no? Y están cumpliendo ellos porque están pagando el salario mínimo, ¿no? Pero realmente es una burla. ¿Que ha aumentado el salario mínimo? Sí ha aumentado, pero no es el suficiente, ¿verdad? Vamos a ver, acá es donde va a entrar la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. ¿Qué es esta comisión? Pues tenemos que es un organismo público descentralizado, creado a través de la reforma a la fracción sexta del artículo 123 de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1960. ¿Ok? Ahí fue cuando se creó esta comisión. ¿Qué hace esta comisión, compañeros? ¿Llevará a cabo su trabajo? Su fundamento lo vamos a encontrar de esta comisión, lo vamos a encontrar en nuestra Ley Federal de Trabajo del artículo 551 al artículo 574. Ahí es donde nos habla de esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. ¿Ok? ¿Qué es? Ya tenemos. Es el organismo encargado de fijar y actualizar los salarios mínimos generales y profesionales, los primeros de conformidad con lo establecido en la fracción sexta del artículo 123, apartado A de la Constitución, que regirá en las áreas geográficas que se determinen, y los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. La dirección técnica de esta Comisión Nacional realiza los trabajos encaminados a fijar los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre estos y los atributos de la Constitución y los atributos que la Constitución otorga al salario mínimo. Bueno, en primer lugar, tenemos que, bueno, esta comisión, a pesar de que ya los salarios mínimos han aumentado, realmente el salario mínimo no está cumpliendo con su función. Se dice que el salario mínimo debe de cumplir las necesidades básicas de un jefe de familia, ¿no? Y este salario mínimo debe de ser el suficiente para poder proporcionar incluso a los hijos la educación obligatoria, ¿no? Igual, bueno, si decíamos, no vamos a pensar en una familia chiquita, de todas formas el hijo tiene que ir a la escuela, igual si va a la escuela, vamos a suponer si tiene que tomar transporte, pues tiene que ser el suficiente para que se puedan cubrir estos gastos, ¿verdad? Y tenemos que en la actualidad el salario mínimo no cumple su función, ¿no? Y su función está establecida en la Constitución, ¿no? Acá que lo que decíamos nosotros, esto también podría ser un trabajo de tesis, ¿no? Porque realmente o el salario realmente cumple con esa función, o que le quiten ese apartado, ¿no? Porque el salario mínimo no cumple su objetivo, ¿no? Que es cubrir las necesidades básicas de un jefe de familia, ¿no? Sí, no cumple, ¿no? Entonces, o se quita o se tiene que hacer cambios, ¿no? Ok. Ok. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de acuerdo a lo que nos marca el artículo 551, ¿lo tendrás a la mano, compañera? Tenemos que funciona con un presidente, un consejo de representantes y una dirección técnica. Así es como va a estar conformada la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Un presidente, un consejo de representantes y una dirección técnica. ¿Qué hace la dirección técnica? Pues ella realiza los trabajos encaminados a fijar los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre estos y los atributos de la Constitución. Eso es lo que va a hacer la dirección técnica. Pues acá tenemos que la dirección técnica, pues bueno, como que le falta, ¿no? Ok. Bueno, ya dijimos entonces, ¿cómo se conforma esta comisión? Presidente, Consejo de Representantes y Dirección Técnica.
Ok. El presidente, de acuerdo a lo que nos menciona el artículo 552 de la Ley Federal de Trabajo, tenemos que va a ser nombrado por el presidente de la República. Y los requisitos que debe de cumplir este presidente es, bueno, ser mexicano, tener 35 años, estar en pleno uso de sus derechos, tener el título de licenciado en Derecho o bien en Economía, haberse distinguido en estudios de Derecho del Trabajo y Económicos, no ser ministro de culto y no haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena. ¿Ok? ¿Cómo ven, compañeros? Vamos a ver cómo va a estar conformado el Consejo de Representantes, compañeros. Nos vamos con el artículo 554 de la Ley Federal de Trabajo. ¿Alguien lo tiene a la mano? Tenemos que el Consejo de Representantes se va a integrar con la representación del gobierno, compuesta por el presidente de la comisión, que será también el presidente del Consejo y que tendrá el voto de gobierno y de dos asesores con un número igual, no menor de 5 ni mayor de 15, de representantes propietarios y suplentes de los trabajadores sindicalizados y de los patrones designados cada 4 años de conformidad con la convocatoria que expida la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Ok? Acá tenemos que este Consejo de Representantes debe de quedar integrado el 1 de julio del año que corresponda a más tardar, ¿sí? Porque, bueno, decíamos, ¿no? Recordemos, estos salarios mínimos aumentan cada año y este aumento se tiene que dar a conocer, en los primeros días de enero, ¿no? ¿Vale? Denme un minuto, por favor. No, ¿verdad? Bueno, siguiendo con la comisión, ya vimos cómo se va a integrar. Bueno, acá revisamos esto. Miren, acá están los requisitos para ser presidente de la comisión, pero bueno, de igual forma acá, pues de una u otra forma, quien lo va a tener que elegir va a ser el presidente, ¿no? Tenemos también acá, por lo que hace a el Consejo de Representantes, ya vimos, ¿no? Cómo se va a integrar. Decíamos que se van a integrar por lo que son representantes del gobierno, representantes de los patrones y representantes de los trabajadores. Estos trabajadores tienen que ser sindicalizados, ¿no? Y habíamos dicho, ¿no? Que tiene que quedar integrado el 1 de julio del año que corresponda más tarde. Tenemos que, ahora bien, ¿cuáles van a ser los requisitos para ser representantes
representantes, vamos a tener que estos requisitos van a ser los siguientes. Tenemos que ser mayor de 35 años, estar en pleno uso de derechos, igual también ser licenciado en Derecho o en Economía, no ser ministro, no haber sido condenado por delito intencional. Son los mismos requisitos que te solicitan para ser presidente del Consejo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y los representantes de los trabajadores y de los patrones, los requisitos que deben de tener son ser mexicanos mayores de 25 años, están en pleno uso de sus derechos, no ser ministro de culto y no haber sido condenado por delito intencional. Recordemos que acá estamos hablando de representantes de los trabajadores, acá por esas situaciones que no te piden grado de estudios, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Nos quedamos hasta aquí, compañeros. Necesito que le den una leída a las primeras diapositivas, ¿sale? Donde nos habla lo que es el salario mínimo. Y se van a checar ahorita ustedes cuánto fue lo que aumentó el salario mínimo en el año... bueno, para este año, para el 2023, ¿no? ¿Cuánto fue lo que aumentó? Y por favor. Bueno, nos quedamos hasta aquí y nos estamos escuchando en la siguiente clase. Gracias, compañeros. Adiós. Gracias, profesora. Hasta luego. Thanks, profa. Bye. Gracias, hasta luego. Adiós, Ana.